Bueno, bueno, yo creo que nosotros tratamos digamos, darle a la comisión, digamos, una coherencia con el mandato. Y ahí hay unos elementos que son muy destacados, muy importantes, que nos costaron mucho por todas las implicaciones, pues en un corto tiempo. Mira, lo primero, construir una entidad de Estado. Es muy complejo, pero a la vez es muy importante porque nosotros representamos, y todavía lo hacemos, digamos, una dimensión estatal que digamos que en Colombia no era normal, digamos, digamos, con problemas de credibilidad al principio, pero que fue consolidándose y pues eso tiene pues unas condiciones muy complejas de lograr. Además, digamos, del elemento reputacional, pues tú tienes que hacer una entidad que tiene que tener una estructura organizacional, tiene que tener un manual de procedimientos por cargos, somos 450 personas en la planta, tienes que tener sedes, tienes que tener tecnologías, comunicaciones y tienes que, digamos, ser muy cuidadoso en la ejecución de recursos públicos. Entonces, construir una entidad pública es algo muy complejo digamos, tiene esa ventaja de representar una dimensión de jerárquica o como simbólica, ¿cierto? En un país tan fracturado por el conflicto y que de alguna manera la comisión representa, no es una ONG, no es una entidad de cooperación, no es una entidad de iglesia, es una entidad de Estado. Y eso es muy importante y también muy complejo que la gente lo entienda, porque a veces nuestros colegas no entendían esa dimensión y se comportaban como una ONG en términos de activismo, de denuncias, de cosas, y pues nosotros estábamos en un plan distinto. Entonces, ahí hay un primer elemento de una gran dificultad, pero de un gran atributo, representar al Estado, un Estado con muchas dificultades de legitimidad, especialmente en las áreas donde más impacto tuvo el conflicto, de mucha desconfianza con la gente, con las organizaciones sociales, con las organizaciones campesinas, con los grupos étnicos, etc. Entonces hay, digamos, un aprendizaje muy difícil y que tratamos nosotros, digamos, de llevar sin que el construir una organización permitiera o significara perder ciertos otros atributos en términos de mística, de compromiso de la gente en su trabajo. Pero el hecho de ser una entidad de Estado nos costó mucho en tiempo, eh, en operaciones, en manuales, nosotros tenemos procedimientos para todo, y eso se hizo en un tiempo récord, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que teníamos afán de operar, teníamos que operar bien y operar con una estructura, con lo que significa en términos modernos para aproximarnos a algo, a la burocracia de Max Weber, ¿no? Que es simplemente un Estado que tiene una regulación y que tiene la objetividad y la impersonalidad de sus procedimientos. Entonces, eso a veces no es bien entendido y es muy difícil porque en Colombia se opera bajo la lógica de usted no sabe quién soy yo, pero una entidad de Estado no puede operar sin que exista esto, sin que haya un funcionario impersonal que es capaz de autorizar. Entonces, eso fue un factor muy importante, costoso en su formulación, pero importante en el largo plazo y es una experiencia en lo personal muy fuerte por el costo en esfuerzos y tal, pero también muy importante porque eh, significaba dotar a la comisión de un aparato administrativo y burocrático sólido y que funcionara. Y efectivamente funciona con las dificultades que se pueden tener en diferentes dimensiones. Una segunda consideración que hago como
aprendizaje importante tiene que ver con la lógica del mandato, que tenía una serie de condiciones que tratamos de cumplir al pie de la letra. Entonces, por ejemplo, el tema de la participación. Y eso significó darle mucho peso al despliegue territorial, es decir, ir a aquellos lugares donde hubo una mayor afectación del conflicto y que no eran, digamos, los lugares de las centralidades políticas, institucionales. Entonces tuvimos 32 sedes en 28 casas, en lugares como Tumaco, como Apartadó, como Buenaventura, como Arauca, eh, pues además de las capitales de los grandes departamentos como Medellín, Cali, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Florencia. Entonces, montar toda una estructura en tan corto tiempo, pues realmente fue una cosa de mucha tensión, de mucha, digamos, dimensión de laboral, de combinar arquitectos, técnicos en TICS, al tiempo que la operación de escucha con documentadores, con transcriptores, con equipo psicosocial, con equipos territoriales, pues se iba implementando, ¿no? Entonces, es una cosa bastante interesante, pero hubo una presencia territorial muy rápida y, como les digo, muy reconocida. Luego, pues tuvimos un trabajo con grupos étnicos, una consulta previa, un acordar un proceso metodológico y unas reglas de juego que llevó a la creación de la Dirección de Pueblos Étnicos. Y también, pues esto significó con grupos indígenas, afro, raizales, palenqueros y el pueblo ron, una relación tensa siempre, pues por, eh, eh, digamos, tratar de acceder en medio de la pandemia, por ejemplo, a lugares muy alejados, pero pues esa condición es una condición muy importante. Un tercer elemento es la presencia en el exterior. La comisión tuvo 24 nodos en 24 países, en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, y tal vez uno en Australia, lo que permitió escuchar y que la Colombia en el exilio, que pues no es lo mismo la migración por razones económicas tan poderosa, por ejemplo, como la de México en los Estados Unidos o la de Ecuador en España, por ejemplo, a la migración colombiana que tiene, nosotros calculamos cerca de 1 millón de personas afectadas directamente por el conflicto, que tuvieron que salir al exilio como refugiados, como desplazados, para proteger su vida, y grupos de todos los niveles, desde personas de lo que en Colombia llamamos estrato 6 o más, que son personas especialmente víctimas de la extorsión y el secuestro, hasta personas de poblaciones indígenas, afro, campesinos, producto del desplazamiento y de la persecución política. Entonces hay ahí, digamos, un elemento también muy novedoso de la comisión, al lado de que es la primera comisión que trabaja temas de género y de población LGTBIQ+, de manera explícita, abierta, clara, con recolección de testimonios, con un grupo de género muy activo. Entonces, pues todo esto se da en un marco, digamos, programático, muy importante y, digamos, con eh, una presencia nacional, administrativa, operativa, logística, pues digamos eso da como una, digamos, como una condición muy específica de esta comisión. Los temas territoriales, los temas de participación de las víctimas, la presencia activa y muy fuerte de los grupos étnicos, de las mujeres, de la población LGTBI, de los niños, niñas y adolescentes, especialmente afectados, entre otras cosas, por temas como el reclutamiento forzado o efectos a veces intangibles, pero muy fuertes,
como la orfandad, cuando los padres emigran o cuando son asesinados. Además de esto, pues temas como la discapacidad, digamos lo que llamamos ahora el ciclo vital, personas de tercera edad o personas mayores, en fin. Entonces, es una comisión que tuvo una serie de temas en cuenta, que los incorporó, que trató de procesarlos y de generar unas dinámicas sociales, políticas, de escucha y de recolección de testimonios muy profundas. Y eso pues significa desafíos porque hay que contratar personal especializado. Por ejemplo, tuvimos un equipo psicosocial muy sólido que acompañó temas muy complejos. Cualquiera de los eventos de los que nosotros llamamos reconocimientos, que son temas donde responsables de la guerrilla en proceso de reincorporación o de reincorporación o ex paramilitares inclusive o agentes del Estado, pues se tenía una conversación larga y tal vez un año, 2 años para llegar a un acto de reconocimiento y eso significaba la preparación de las víctimas para que pudieran escuchar, no para perdonar, eso no era nuestra tarea o nuestra intención, pero por lo menos para llegar a ese diálogo, esa escucha y que hubiera de parte de los responsables realmente una acción de reconocimiento y no simplemente una evasiva y una visión general y tal. Y eso lo fuimos aprendiendo y podemos decir que avanzamos muchísimo y es reconocido por el Sistema Integral para la Paz. Bueno, eh, pues yo creo que es muy importante pues decir que la comisión abre un diálogo, ¿no? La comisión no cierra y no establece una verdad absoluta o una verdad verdadera, excluyente. No, lo que nosotros hacemos en el informe es situar un diálogo y abrir un diálogo sobre el tema de la verdad como factor hacia la convivencia y hacia un tema más complejo que la reconciliación, que por el tinte un tanto religioso que tiene en la comisión, digamos, no se dio una discusión tan profunda sobre ese tema. Pero sin duda, digamos, lo que la comisión hace en primer lugar es eso, desatar una conversación, que el país abra al diálogo, no importa que se rechace el informe, no importa que se diga que el informe es sesgado o que tiene un interés ideológico, ¿no? Eso, digamos, no se puede estar exento de eso, ¿cierto? Porque no todo el mundo puede aceptar como relato, como narrativa, lo que la comisión plantea. Entonces ahí hay un primer elemento muy importante y es abrir el diálogo y también en un contexto político de una Colombia que cambia. Nosotros tuvimos que desarrollar nuestra tarea en un momento muy complejo, en el cual pues venía el país de perder el plebiscito, ¿cierto? Que eso que era como una contradicción bastante sui generis y como muy difícil de explicarle a la gente por qué si se demoraron 6 años negociando y parece que había como mucho alborozo por el acuerdo porque se votó en contra. Entonces, y al lado de eso, pues un contexto de un gobierno que pues no era muy entusiasta de la paz, ¿cierto? O sea, eh, eh, mantuvo más bien una relación discreta con nosotros, por ejemplo. El presidente no fue al lanzamiento de la comisión en noviembre, no fue al lanzamiento al recibir el informe final, ¿cierto? Entonces, eso marca un poco estas dificultades en las que se desenvolvió el mandato. Pero el informe, entonces, en primer lugar, abre esa puerta al debate. Nosotros hablábamos y el padre nos decía que él esperaba que el informe generara una conmoción
positiva. Creo que lo estamos logrando, pero esa conmoción positiva ha desbordado, por lo menos en mi caso, las expectativas que teníamos. Y esto porque, digamos, tenemos un gobierno que ha tomado las recomendaciones, que dice en su discurso de posesión, el presidente de la República hizo referencia por lo menos 2 veces de manera explícita al informe, a las recomendaciones de la comisión, y en ese sentido, pues obviamente esto abre una oportunidad para la incidencia de lo que es nuestra tarea. Ahora, en el largo plazo, pues van a haber revisiones seguramente. Este es un trabajo para que sea fuente de investigación y al mismo tiempo de refutación. Seguramente habrán otras, digamos, otros elementos, otras fuentes que permitirán o profundizar muchas de las afirmaciones que nosotros hacemos o matizarlas o, 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 o refutarlas, algunas de ellas, pero yo creo que lo más importante nuestro es el llamado a la paz grande, ¿no? Es el llamado a que independientemente de estas discusiones, Colombia tiene que dar un paso y es que el impacto en los territorios con la paz pues fue muy grande y consolidarla es una expresión además de todo lo que significa en términos de ganar vidas, de ahorrar sangre, una oportunidad para encontrarnos como país con un futuro común posible, que futuro común posible no quiere decir único o homogéneo. Entonces, la comisión abre ese diálogo, muestra también que es posible pues hacer una reinterpretación de cosas, porque nosotros pues también somos herederos de una tradición de estudios sobre la violencia y sobre el conflicto en Colombia, como tal vez pocos países tienen, países que han estado en conflicto, ¿no? Nosotros tenemos un portento de investigación que ha dado lugar a los violentólogos, que son una especie única en el mundo. Entonces, eso hace que el aporte de la comisión sea pues, un ícono para trabajar. Por ejemplo, el reconocer que el conflicto afectó de manera muy fuerte a los pueblos indígenas, hacer un llamado sobre el riesgo que tenemos de perder pueblos en los cuales ya no quedan muchas personas y que son un patrimonio de la humanidad. Llamar la atención, por ejemplo, sobre cómo eh, el medio natural, la naturaleza es víctima y cómo está en crisis toda esta visión antropocéntrica de crisis de la modernidad que dominaba la naturaleza, y es un llamado a basarnos en nuestras raíces ancestrales indígenas para buscar junto a la tradición afro esa armonía con la naturaleza, esa alegría, al mismo tiempo que es un llamado a reconocernos diferentes, reconocernos un país diverso, un país de regiones, que ese es otro llamado central, ¿no? Entonces, y ahí es donde juega mucho el papel de la cooperación, ¿no? Que yo sí tuvo como, por un lado, un trabajo de largo aliento en el acompañamiento a las conversaciones, y lo menciono porque pues estamos entrando en un periodo en el cual todos quisiéramos que el país llegara a un acuerdo con los otros factores de conflicto, en particular con el ELN y las disidencias y lo que podría ser o la sumisión o el acogimiento, no sé, finalmente que se desarrolle con los actores del narcotráfico y de la delincuencia que azotan a la sociedad colombiana. Pero ahí, digamos, el papel de la cooperación a nivel particularmente de los países garantes, de los países acompañantes, ha sido muy importante. El papel de las agencias del sistema de Naciones Unidas, ¿cierto? Nosotros, como lo dije al principio de esta nota, sin la acertada previsión del PNUD y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de presentar al naciente fondo multidonantes
para la paz en Colombia, pues no hubiéramos tenido las condiciones para preparar nuestra operación y eso hubiera significado obviamente un mayor esfuerzo, una mayor dificultad. Y luego, pues nosotros hemos tenido más o menos el 35% de un equivalente al 35 al 40% de los recursos que nos ha dado el Estado para inversión, que son distintos de los de funcionamiento, han sido, digamos, adicionados por la cooperación internacional. Hemos tenido pues el apoyo, obviamente, del Fondo Multidonantes en 3 grandes proyectos, hemos tenido el apoyo de la Unión Europea en 2 grandes proyectos y hemos tenido el apoyo de USAID a través de sus operadores, además de apoyos muy importantes como el del Fondo Noruega que gestiona el PNUD o el de Suecia eh, a través de PNUD, de UNIFEM, o bueno, UNIFEM de ONU Mujeres, o el Reino Unido, en fin, hemos sido, digamos, desde ese punto de vista, eh, privilegiados al contar con un apoyo unánime de la cooperación internacional, apoyo que por lo demás no solo fue financiero, sino político muy a fondo. Siempre hubo eh, una protección, un acompañamiento que nos permitió contar con unos niveles de solidaridad y de apoyo muy grandes. Entonces, pues esto es lo que ha permitido que la comisión pueda desarrollar su tarea y ya empieza la comisión, por ejemplo, en este momento con el apoyo del Fondo Multidonantes, estamos en México con un equipo rep- replicando o compartiendo nuestra experiencia con la Comisión de la Verdad que acaba de ser creada para ocuparse de unos hechos históricos parciales en México, pero importantes.